Buenos días, soy la doctora Nadia Medina. La idea de hoy es charlar un poquito de lo que es prevención de cáncer de mama y de cáncer de cuello de útero en el mes de la prevención del cáncer de mama. Como podemos ver, el cáncer de mama es una enfermedad en la cual las células de la mama se van a multiplicar sin control. Todas las células del cuerpo se reproducen constantemente y tienen momentos donde se regula esta reproducción celular. Cuando esto falla, las células hacen lo que quieren, se empiezan a reproducir de forma no ordenada y se produce lo que es el cáncer de mama, como otros tipos de cánceres. Existen distintos tipos de cáncer de mama y va a depender de qué tipo de células de la mama se van a volver cancerosas. Como vemos ahí en la imagen, la mama está compuesta principalmente por lobulillos, que son las glándulas, lo que durante la lactancia produce la leche, y por conductos, que es lo que van a llevar esa producción láctea hacia el pezón. Estas son las dos cosas que pueden reproducirse, este tipo de células, y así formar estos dos grandes grupos que pueden ser carcinomas lobulillares o ductales, que van a tener distinto comportamiento. Esto igual excede la charla, pero bueno, por si alguien tiene algún familiar o algo, saben que se diferencian en estos dos grandes grupos. En cuanto a la epidemiología, a nivel mundial es la neoplasia más común en mujeres y la principal causa de muerte por cáncer en los países desarrollados. Cabe destacar que no solamente se da en mujeres el cáncer de mama, pero como vamos a ver más adelante, ser mujer es el principal factor de riesgo para padecer esta patología. Y otra cosita que también es interesante es que, ¿por qué en países desarrollados decimos que es la principal causa de muerte como algo oncológico? Esto es por la expectativa de vida, porque como vamos a ver también, cuanto más años pasan, también hay más riesgo. Países donde la expectativa de vida es menor, va a ser menor también la incidencia de cáncer de mama. Sin embargo, en los últimos años también lo que se vio es que también aumenta la sobrevida por los tratamientos y también por todo lo que hay en cuanto a prevención y a screening en cáncer de mama. En cuanto a nuestro país, en Argentina, es la primera causa de muerte por tumores en mujeres. Anualmente se producen 6.100 muertes por cáncer de mama y se estima que se producirán más de 22.000 nuevos casos por año en el país. Esto representa el 32.1% del total de cánceres. Es un montón, para que se den idea. Es el cáncer más frecuente. En cuanto a factores de riesgo, no lo anoté, pero ser mujer es el principal. Edad mayor de 50 años, sedentarismo, alto consumo en grasas, exceso de peso, el consumo excesivo de alcohol y antecedentes familiares. Es importante destacar que menos del 5% de los cánceres de mama están relacionados realmente con algo familiar, con una mutación, ¿sí? Y acá lo que está marcado es lo más importante. Nosotros hay cosas que no las podemos cambiar, no podemos cambiar nuestra edad, no podemos cambiar genéticamente nuestro sexo y no podemos cambiar nuestros antecedentes familiares. Pero el sedentarismo, el consumo de alcohol, el consumo de grasas y el exceso de peso son cosas sobre las que sí tenemos opción de trabajar, y esto es lo principal para la prevención, como ahora lo vamos a ver. Bueno, ¿cómo podemos prevenirlo? Antes de hablar de esto, vamos a diferenciar lo que es prevención primaria de prevención secundaria, ¿sí? Prevención primaria es lo que podemos hacer frente a las causas, que es lo que acabamos de ver, los factores de riesgo, que es lo que nosotros podemos modificar para disminuir el riesgo de tener cáncer de mama. En cuanto a prevención secundaria, es lo que podemos hacer frente a la enfermedad en sus estadios iniciales. Esto lo que quiere decir es que son los estudios que hacemos, que le llamamos de screening, para encontrar la enfermedad en estadios iniciales y podamos actuar en consecuencia de eso para evitar ya sean cirugías mayores o mayores comorbilidades y obviamente tener una tasa de curación más alta. Bueno, en cuanto a prevención primaria, lo principal, hábitos de vida saludables, ejercicio físico, aeróbico, por ejemplo, caminar durante 50 minutos 3 veces a la semana, no fumar, dieta baja en contenido graso y con alto consumo de frutas y vegetales, moderar la ingesta de alcohol y mantener un peso dentro de los límites normales. Es más o menos lo que veníamos diciendo. En cuanto a prevención secundaria, como primero tenemos el autoexamen de mama. Van a escuchar de algunos médicos que están a favor y otros que no están tan a favor del examen, del autoexamen mamario.
¿En qué consiste? El autoexamen de mama consiste en que una vez al mes, después de la menstruación, uno se revise las mamas, básicamente, que se pueda poner frente al espejo, que pueda detectar si hay retracciones, si hay algún cambio de coloración, si hay algo que llame la atención en las mamas. Después, a la palpación, parada frente al espejo y también acostada, ¿sí? Más que nada para ver si hay algún nodulito o algún cambio. Es importante igual que esto lo hagamos de forma, digamos, todos los meses, porque las mamas van variando y uno cuando conoce su cuerpo puede detectar si hay algún cambio. Y ante cualquier duda, obviamente, consultar. De todas formas, no reemplaza el examen físico que hace el médico, ni tampoco la mamografía, que ahora vamos a ver cuando lo realizamos. Lo que se vio es que en el autoexamen de mamas, para que una persona pueda detectar más que nada un nodulito, tiene que medir más de 1 centímetro, porque obviamente no está entrenado en la palpación. El médico puede detectar con el examen físico nodulitos un poquito más chiquitos, entre 0.5 y 1 centímetro, y todo lo demás que puede haber lesiones, ya son lesiones no palpables y que las vamos a ver con las imágenes. Por eso es que no reemplaza, sí nos ayuda, si en algún momento hay algún cambio, poder consultar a tiempo, pero no va a reemplazar, obviamente, la evaluación del médico. ¿Cuáles son las alertas? Bueno, cualquier protuberancia, venas crecientes, hendiduras, bultos internos, erosiones de piel, hundimientos de pezón. A veces hay pacientes que tienen el pezón un poquito hundido, pero es de nacimiento, así que eso también es importante siempre ver cómo son las mamas de uno, porque si vos ya sabés que tenés los pezones de tal forma, si eso varía, tenés que consultar. A veces es algo constitucional y a veces es algo que nos está hablando de alguna enfermedad subyacente. Piel anaranjada, enrojecimiento, huecos, asimetrías, fluidos desconocidos, secreciones por pezón, ¿sí? Las secreciones por pezón en general son secreciones sanguinolentas. Puede haber secreciones lácteas, más lacticentes, transparentes, que hay que estudiarlas, pero en general no tienen tanto que ver con lo que es cáncer de mama o endurecimiento de las mamas. Esto es importante tanto en hombres como en mujeres, porque en el hombre nadie hace examen mamario, no van al médico, van mucho menos que las mujeres, así que estas pautas son para todos. Seguimos un poquito con lo que es prevención secundaria. En cuanto al examen médico, es el examen físico que va a realizar el médico en cada consulta ginecológica. En el control anual, el médico tiene que revisarlas, no es solamente mandar a hacer la mamografía, es muy importante el examen físico, y lo que se revisa es siempre los huecos supraclaviculares, que es en la partecita encima de la clavícula, a ver si no se palpa ningún ganglio, las axilas y las mamas. Y ahora sí llegamos a la estrella que todos la conocemos, la mamografía. La mamografía es el estudio que se utiliza de screening para el cáncer de mama. Son rayos X, se hacen con compresión de la mama, con un mamógrafo, no me apareció la imagen, con el mamógrafo que se hace la compresión de la mama en 2 incidencias y se saca una placa. ¿Qué nos permite ver? Bueno, nos va a permitir ver en general lesiones no palpables. Lo que a nosotros se nos escapa en el examen físico, en general lo podemos ver con una mamografía, ¿sí? Y la mamografía ahora vamos a ver cuándo la hacemos, pero como muchas deben saber, se hace después de los 40 años. ¿Por qué no la hacemos antes? Porque antes hay mucha glándula. La glándula nos esconde un montón de cosas y esto no deja de ser una radiografía. Entonces, la indicación de la mamografía va a ser cuando las pacientes son un poco más grandes y la glándula se empieza a reemplazar por grasa. Ahí es cuando mejor vamos a ver nosotros todo lo que sean lesiones en la mama. ¿Cuándo la realizamos? Bueno, les pueden mandar una de base entre los 35 y los 40 años, que está bien, se suele hacer. A partir de los 40 años se debe realizar de manera anual, ¿sí? En algún momento, algunas guías decían que se podían hacer cada 2 años. Fue por un estudio que se hizo en Estados Unidos, que después este año lo retrocedieron, dijeron que tiene que ser anual, o sea, fueron y vinieron por la alta incidencia de cáncer de mama. Y como último nos queda la ecografía mamaria. No se utiliza de estudio de rutina, ¿sí? Les puede haber pasado, muchos médicos la mandan a hacer como estudio de rutina en pacientes jóvenes sin antecedentes. En realidad, lo más importante es el examen físico en paciente joven, sin antecedentes, y que el examen físico es un examen físico normal. Con eso nos podemos quedar tranquilos, a no ser que nos refiera algún dolor, alguna molestia o algo que llame la atención, con el examen físico es suficiente.
Si hay algo en el examen físico, en menores de 35 años se solicita la ecografía mamaria. Si hay una mamografía que es no concluyente, a veces la misma mamografía nos dice hay mucha glándula, no vemos bien qué está pasando, vamos a hacer una ecografía, que hay otras lesiones que se pueden ver por ecografía y no por mamografía. Y el seguimiento, bueno, de lesiones que solamente se verían por ecografía, obviamente uno las va a seguir haciendo ecografía. El cuello del útero se ve cuando nosotros miramos a través del canal vaginal, lo que vemos es esto así, es un cilindro, ¿sí? Es un cilindro que tiene un orificio cervical externo, que es ese puntito, tiene un trayecto y un orificio cervical interno que es, digamos, no tengo con qué apuntar, pero es esto, orificio cervical externo, orificio cervical interno, y esto es lo que vemos viendo eso, digamos, desde abajo, ¿sí? En cuanto a lo que es epidemiología, es la segunda causa de muerte por cáncer en mujeres entre los 35 y los 64 años a nivel mundial. Ya vimos que el cáncer de mama es el primero y acá tenemos el segundo. En Argentina se diagnostican alrededor de 5.000 casos por año y mueren 1.800 mujeres por esta enfermedad. Es un montón también, siendo que es altamente prevenible, como lo vamos a ver ahora. ¿Por qué se produce? Bueno, es el crecimiento normal de las células del cuello del útero y es causado por el virus de BPH. Este virus es bastante conocido, creo que todos más o menos estamos al tanto de qué se trata. Es un virus que es de transmisión sexual, ahora vamos a ver un poquito, y como vamos a ver más adelante, el 85% de la población que es o fue sexualmente activa en algún momento de su vida estuvo en contacto con este virus. O sea, es sumamente común. Se transmite por contacto sexual, como decíamos. En algún momento de la vida, prácticamente todos estuvimos en contacto con este virus. Y desde que aparece una lesión por la infección de BPH hasta que se produce un cáncer de cuello, transcurren entre 10 y 20 años. Díganme si no tenemos tiempo en todos esos años para actuar y hacer algo para no llegar a un estadio de un cáncer de cuello avanzado, que al día de hoy se sigue viendo. No causa solamente cáncer de cuello uterino, ¿sí? Causa también cáncer de vagina, de ano, de vulva, de pene y de orofaringe. ¿Hay un solo tipo de BPH? No, hay más de 100 tipos y 40 más o menos son los que van a afectar la zona genital y la zona anal. ¿Cómo los vamos a clasificar? Los vamos a clasificar en dos grandes grupos, los que tienen alto riesgo oncogénico o bajo riesgo oncogénico. Los de alto riesgo van a ser los que producen el cáncer de cuello y los de bajo riesgo son los que producen las verruguitas, como las deben haber escuchado, ¿sí? Son todos de la misma familia, pero bueno, unos van a ser los que producen el cáncer y los otros solamente producen verruguitas, en general no producen otra cosa. ¿Por qué solamente algunas de las personas que entran en contacto con este virus desarrollan la enfermedad? Porque ya vimos que estamos prácticamente todos en contacto, pero no todos tienen cáncer de ninguno de estos tipos. Uno, principalmente, es qué tipo de BPH, si es uno de alto riesgo o si es uno de bajo riesgo. Y por otro lado, está lo que son los cofactores, ¿sí? Dos personas, dos mujeres que están en contacto con el mismo virus, una puede desarrollar el cáncer de cuello y otra no. Estos cofactores principalmente son la malnutrición, el tabaquismo y el inmunocompromiso. Inmunocompromiso, no pensemos solamente en pacientes que tienen HIV, que sí, obviamente son pacientes inmunocomprometidos, pero también son pacientes que tengan, pacientes diabéticos están inmunocomprometidos, pacientes que tienen terapias extensas con corticoides, pacientes que son muy asmáticas y tienen corticoides que toman de forma crónica. O sea, son todos pacientes que tienen un grado de inmunocompromiso y que puede ser que esto actúe como un cofactor para el virus para desarrollar la enfermedad. En cuanto a malnutrición, esto explica también un poquitito la alta incidencia de cáncer de cuello uterino en los países subdesarrollados y en vías de desarrollo y quizás no tanto en los países desarrollados.
¿Cómo podemos prevenirlo? De vuelta, prevención primaria y secundaria, los vamos a parar en estas dos veredas. En cuanto a lo que es prevención primaria, utilización de métodos de barrera, ¿sí? Para el contacto sexual. Todas las relaciones sexuales deberían ser con métodos de barrera. Todas. Vulva, 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 pene, pene, boca, boca, vulva. Todo lo que se les ocurra, tiene que haber un método de barrera. Eso sería lo que corresponde. Acá lo que tenemos que no tenemos en otros tipos de cáncer es que tenemos una gran herramienta que es la vacunación. Y hábitos de vida saludables, evitar grasas y tabaco. En cuanto a lo que es prevención secundaria, tenemos también varias herramientas. Una es el Papa Nicolau, que todos más o menos lo debemos conocer. Ahora vamos a charlar un poquito de en qué consiste, porque a veces uno va, lo hace y no sabe bien de qué se trata. La realización de colposcopía, que acá tenemos unos dibujitos, que ahora también vamos a explicar qué es lo que se hace. Y tenemos también como herramienta el test de HPV. Sí. Sí. Sí, en lo que son, a ver, acá estamos hablando de lo que es más frecuente, que son los carcinomas de cuello, los escamosos, los que se originan, digamos, en las células del exocervicales, que es lo que uno ve con la colposcopía. Hay una muy pequeña partecita que son tumores de otro tipo neuroendocrinos, otras cosas que no están ligadas al HPV y son lo menos frecuente, y se da también en pacientes en general más añosas. Esto lo tenemos en pacientes entre 35 y 65 años, y los neuroendocrinos en general se dan en pacientes de más de 60. Bueno, en cuanto a vacunas, ¿qué vacunas hay disponibles en Argentina? Bueno, tenemos la Gardasil, que es contra 4 serotipos, el 6 y el 11, que son 2 que causan verruguitas, y el 16 y el 18, que son dentro de los que están en alto riesgo, que son los que causan cáncer de cuello uterino. La Cervarix bivalente, que son 16 y 18, que son los que también ocasionan cáncer de cuello. Esta ahora no se está comercializando en Argentina. Antes estaban las dos en calendario, te podían dar una o la otra, y ahora la que está en calendario es la Gardasil cuadrivalente. La Gardasil 9 incluye otros serotipos, recién ahora está llegando a la Argentina, y no está dentro de calendario. Si uno se la quiere aplicar pagándola, se puede, porque está ingresando, pero no dentro de calendario por el momento. Bien, la vacuna está incluida en el calendario, se aplica a los 11 años en 2 dosis separadas por 6 meses, y dentro de calendario, bueno, son mujeres nacidas a partir del año 2000 y varones nacidos a partir del año 2006, que es cuando se incluyó la vacuna. ¿Qué beneficios tenemos con las vacunas? Va a prevenir las lesiones precancerosas del cuello del útero. En varones reduce el riesgo de verrugas genitales e infecciones peneanas. Reduce el riesgo de cáncer anal en mujeres y en hombres. Previene la infección oral por HPV. Disminuye la diseminación del HPV entre las parejas sexuales. Y se espera que en un futuro también se reduzca el riesgo de cáncer orofaringio, por lo mismo que comentábamos antes. En cuanto a prevención secundaria, ahora sí vamos a hablar un cachito de lo que es el Papa Nicolau. Es una citología exfoliativa. ¿Qué quiere decir esto? Citología viene de célula, vamos a sacar células, y exfoliativa es que las vamos a tomar por arrastre. Eso es todo lo que quiere decir. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué va a hacer el médico? Se van a poner en posición ginecológica, van a colocar un espéculo, que es lo que hace que la vagina, digamos, abrir la vagina y poder visualizar el cuello del útero. Se utiliza una espátula de aire, que es esa que estamos viendo ahí, para tomar células de lo que es el cuello uterino, el exocervix, que es lo que veíamos, que es el cilindro con ese puntito que es el orificio. Se pone en un portaobjetos y después con esto que es un cepillito, se llama CitoBrush, se toma una muestra endocervical. Eso lo vamos a meter en el agujerito del cuello del útero, lo vamos a rotar y también lo vamos a poner en un portaobjetos, ¿sí? Esto se tiñe con la técnica que en realidad lo que se llama Papa Nicolau es la tinción. De hecho, hay Papa Nicolau de otras cosas, como de secreción de pezón, se hace PAP de pezón. Esto es una citología exfoliativa. El Papa Nicolau es el método de tinción que se utiliza para que después
un anatomopatólogo lo vea en el microscopio y vea si esas células tienen cambios que podrían inferir que están infectadas por HPV. O sea, no nos va a decir si tenemos HPV o no, porque no es el objetivo de este estudio, es ver si hay cambios celulares atribuibles a HPV. Y en cuanto a la colposcopía, es un procedimiento que nos permite examinar detenidamente el cuello del útero, la vagina y la vulva en busca de enfermedades. Lo que se hace es, después de que les tomaron el PAP, les van a poner algo que se llama ácido acético, para la familia es vinagre diluido, se puede utilizar vinagre de alcohol diluido, es lo mismo. Eso nos va a permitir ver lesiones en el cuello del útero, ¿sí? Y por último, la herramienta que nos queda es el test de HPV. Este se toma con un cepillito como el que veíamos antes, como el del Cytobrush, pero se coloca en un medio de transporte y esto sí nos va a decir exactamente si tenemos el virus o no. Y si tenemos el virus nos va a decir cuál. Nos va a decir, ¿es de alto riesgo o es de bajo riesgo? ¿Cuándo están indicados el PAP y la colposcopía? Bueno, están recomendados a los 3 años del inicio de relaciones sexuales. Antes no tiene mucho sentido porque por más que estuve en contacto con el virus, en general no va a llegar a causar ningún cambio en esas células, entonces no vamos a utilizar un recurso en ese momento que no vamos a tener ningún rédito directamente. Después se hace de forma anual. Hay guías que nos habilitan a que después de 2 PAP consecutivos negativos, uno podría empezar a hacerlo cada 3 años. Esto la verdad es que depende, estamos avalados científicamente para hacer eso, depende del médico. Hay médicos que prefieren de todas formas hacerlo todos los años, que tampoco está mal. ¿Y cuándo está indicado el test de HPV? ¿Reemplaza el PAP? Está indicado recién a partir de los 30 años. ¿Por qué está indicado a partir de los 30 años? Porque se vio que antes de los 30 años, la mayoría de las mujeres nos va a dar positivo. Y eso no quiere decir nada, porque solamente nos dice que está el virus. Todavía no hubo tiempo para que desarrolle ningún tipo de lesión. Entonces, es tan alta la prevalencia en pacientes menores de 30 años que no se hace. Se hace recién a partir de los 30 años. Se puede tomar junto al PAP. Antes se tomaba siempre junto al PAP. Ahora podemos hacer solamente el test de HPV y depende de lo que nos da el test de HPV, se toma el PAP. Hay algunos médicos que prefieren tomar el PAP también porque ya es una sola visita. Y el PAP se lee o no, depende de lo que nos dé el test de HPV. Lo primero que se hace es procesar el test de HPV. Si el test de HPV nos viene positivo para un serotipo de alto riesgo, ahí tengo que hacerle el PAP a la paciente. Si ya se lo tomé en la misma consulta, buenísimo, leemos ese PAP. Si nos da negativo para un HPV de alto riesgo, directamente se repite el de HPV a los 5 años. Esto es lo más específico que hay. Como dijimos, no hay cáncer de cuello sin HPV. No hay HPV, por 5 años nos quedamos tranquilas. Esas verrugas que aparecen a los hombres, sí. Específicamente en la zona peniana o en la boca, o hay alguna otra parte donde pueden aparecer. No, más que nada es región anogenital, sí, puede ser pene, escroto, región anal y la mucosa oral. No es que en otros lados van a ser estos mismos. HPV igual, la mayoría de las verrugas vulgares, las de las manos, son HPV, pero son distintos tipos. Estos tienen un tropismo, es decir, que les gusta más todo lo que es mucosa. Así que este tipo de virus van más a lo que es boca, región perianal, en hombres y pene. Y en ellos lo que se hace es, las verruguitas se tratan, igual que en las mujeres, ¿sí? Se tratan en general de primera línea de tratamiento. Lo que usamos depende, bueno, obviamente de cada médico, pero son unas cremitas que se llaman imiquimod, que son inmunomoduladores, que ayudan a que tus defensas actúen contra ese virus. Eso es el objetivo. Es un tratamiento largo, son por lo menos 2 meses, pero se ve la remisión de la verruguita y que con esto no vuelven a salir en general. Ahora, cuando son muchas verrugas, lo que se hace es quemarlas, que se pueden quemar con ácido o con energía. Pero bueno, se resecan, para así decirlo. Bueno, ¿alguna pregunta más? Bueno, me alegro. Gracias.